a este tema le titulamos Mantengámonos en sintonía. Yo quiero comenzar con una frase célebre. Me gusta mucho incluir una frase célebre, y este hombre se llama Anthony Robbins. Es un escritor conocido, un motivador, un hombre que ha estado permanentemente escribiendo palabras y dando palabras de lo que es el tema de la comunicación. Porque quiero ser un poquito más detallado en lo que respecta a este tema de la sintonía. Dice así: para comunicarse de manera efectiva, debemos darnos cuenta que todos somos diferentes en la forma en que percibimos el mundo y usar este conocimiento como guía para nuestra comunicación con los demás. Entonces, me llama la atención la frase de Anthony Robbins, porque él dice que el comunicarse no es simplemente que tú lances una palabra a la que tú creas que el receptor la recibió, la escuchó, sino que tenemos que darnos cuenta que los seres humanos todos somos diferentes, completamente diferentes en la manera como percibimos las cosas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que no necesariamente lo que usted esté diciendo lo esté percibiendo la otra persona. O sea que la mayoría de los problemas que se suceden en las relaciones interpersonales, en las relaciones de trabajo, en la manera de dar instrucciones, en la de comunicarnos con nuestros hijos, en la misma de comunicarnos con nuestros padres, con nuestra esposa, la mayoría de las veces esa comunicación es errada. Pero ¿por qué, pastor, si yo estoy diciendo lo que estoy transmitiendo algo que la otra persona va a poner o no en práctica? Porque como dice Anthony Robbins, hay gente que los seres humanos son totalmente diferentes, y probablemente la manera como usted se está comunicando con su pareja, con su igual, con su hijo, no sea esa la información que le está llegando a la otra persona. Amén. Comienzo con este concepto porque mucha gente, no sé si usted ha dicho en algún momento, es que no me entienden, es que no me comprenden, es que no sé si es que tienes oído sordo. Pero seguramente lo que tú estás diciendo no sea lo que está escuchando la otra persona. Si algo tenemos que venir a aprender es que nosotros debemos tener una comunicación tan efectiva que tú asegures que el que está escuchando reciba lo que tú estás enviando. Amén. Me llama mucho la atención una palabra, ¿no? Una palabra que está en el primer libro de Corintios, capítulo 14, versículo 8 al 10. Vamos a leerlo en la Reina Valera contemporánea. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si el toque de trompeta resulta incierto, está hablando de una unidad militar donde los toques tienen un significado. Si es prolongado, hay que salir a formación. Si es lento, es de emergencia. Entonces, por eso dice esta palabra: y si el toque de trompeta resulta incierto, ¿quién se alistará para el combate? Lo mismo pasa con ustedes. Si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dicen? Es como si hablaran al aire. No hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas y que ninguno de ellos carece de significado. Entonces, si algo nos enseñó el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es a tratar de caminar juntos. No sé si Jesús fue muy específico, muy explícito en la manera como nos deberíamos
relacionar, en la forma como nos deberíamos amar y en lo que deberíamos hacer. Entonces, esta palabra me llama la atención porque pone el ejemplo de una unidad militar a la cual se rige por toques. O sea, uno sabe cuándo es el toque de Diana, Cherry. Uno sabe cuándo es el toque de silencio. Entonces, si uno no conoce el sonido correcto, cuando tenía que levantarse se va a dormir. O viceversa. Cuando tiene que salir a formación, se levanta. O cuando entonces, el Señor pone como ejemplo el tema de la trompeta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que procurar en las relaciones interpersonales, cualquiera que sea, tratar de ser muy claro y que lo que digamos se escuche, se entienda. Oiga, el éxito de una persona está dada por poder relacionarse con el mayor número de personas y mantenerse allí. ¿Por qué? Porque de lo contrario caminaría solo y una persona sola no puede crecer, no tendría éxito. Yo pongo el ejemplo de Jesucristo porque ¿quién tiene duda que Jesús fue el Mesías? ¿Cuántos creen que Jesús fue el Mesías? ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Jesús vino a impactar el mundo? Pero lo hizo solo. No lo hizo solo. Jesús se hizo a sus 12. Hoy te puedo decir que con el contenido de la palabra, que si Jesucristo hubiese hecho su evangelio solo, probablemente en estos continentes no los conociéramos. Pastor, ¿qué está diciendo? Que fue con el equipo, con los discípulos, porque una vez que Él resucitó y ascendió al cielo, fueron los discípulos los que salieron de la frontera de Israel y se fueron al norte, al sur, al este y al oeste, hasta donde llegaba. Diciendo, iban hasta el Asia y hasta el Ponto. Otros fueron a África a expandir el reino. ¿Pero por qué? Porque Él se hizo a un equipo. Y para Él era fundamental la comunicación. Entonces nosotros tenemos que tenemos que interesarnos en saber cómo está con la comunicación con nuestros hijos. Y lo peor, o nos extremamos en querer hacer que Él haga lo que nosotros queremos, o simplemente lo dejamos tranquilo y resulta que el muchacho tomó una vía completamente diferente a la correcta. Estoy hablando de la familia. O dejamos, o nos vamos de extremo con nuestra esposa y llegamos al punto del insulto y hasta la violencia, o simplemente dejamos que la esposa siga hasta que luego digan, no nos entendemos, incompatibilidad de caracteres, tenemos que divorciarnos. De allí parte todo. Hay gente que no sabe que la familia puede ser el mejor lugar de entrenamiento, porque si tú logras una buena comunicación en tu familia, lograrás una buena comunicación con tu socio. Lograrás una buena comunicación con tu pareja ministerial. Lograrás una buena comunicación con Dios. Necesitamos ampliar nuestra manera de conectarnos. Somos seres diferentes. Entiende que tu hijo es diferente a ti. Entiende que tu esposa es diferente a ti. Y por eso tenemos que complementarnos. El primer libro de Corintios, capítulo 14, versículo 13. Dice, por lo tanto, el que hable una lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Y la propia palabra habla de que no es que tú hables en lengua, sino pedirle al Señor que alguien te la interprete. Quiere decir que todo lo que hagamos en el mundo espiritual o en el mundo secular o en cualquier lado debe ser tan claro y tan entendido que cualquiera lo entienda. Me llama la atención y estaba leyendo muy por encima un libro de una pareja, se llama El Comunicador Revolucionario.
y que ese libro examina el impacto y el poder revolucionario de Jesucristo como comunicador. El más grande comunicador de todos los tiempos se llama Cristo Jesús. Me llamó la atención ese libro porque ellos se dedicaron a estudiar cómo fue tan potente, cuáles fueron los principios, los aspectos determinantes para que Jesucristo pueda ser tan escuchado a nivel mundial, en todo el planeta, en la humanidad. La Sagrada Escritura tiene un Antiguo Testamento que obviamente no tiene nada que ver con Cristo, pero sí se relaciona mucho con Él. Pero la Biblia es la Biblia, es por los postulados de nuestro Señor Jesucristo. Tanto que el Antiguo Testamento, para los que no saben, es lo que conocen los judíos como el Torá, hasta el último libro que es Malaquías del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, que son los evangelios de Jesús y las epístolas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan, ellas todas versan en la manera como Jesucristo se comunicó. La forma como le dice. Tú no debes leer ni buscar a nadie, porque la manera como él se comunicaba era algo que no lo ha hecho nadie sobre la tierra. A la fecha, el libro más vendido del planeta es la Biblia. Lleva 4.700, casi 5.000 millones de ejemplares. O más a la fecha, eso es hace como 3, 4 años, debe ser como 5.500 millones. Y el segundo libro más leído del planeta es el libro rojo de Mao Zedong, que no llega ni a 1.000 millones, llega a 700 millones de ejemplares. Pero el primero, 5.000 millones contra 700 millones. Imagínense, ¿qué debe haber allí? Primero debe haber una gran inspiración, un contenido sobrenatural. Pero lo que sí es cierto, que Jesucristo fue el gran comunicador de todos los tiempos. Por eso es que es importante que conozcamos, aquí traje unos aspectos que están directamente vinculados, y quiero que los tomen mucho porque te puede servir en tus relaciones interpersonales, cualquiera que sea que hagas. Lo primero que hizo Jesús es que él colocaba mucha atención en las personas. Su gran aspecto era escuchar. Él primero escuchaba antes de hablar. A veces se comete el error de hablar y hablar y hablar y hablar, y es una manera de vender su posición antes de escuchar. Hablar, yo hablo y a mí me gusta mucho escuchar. Y de verdad que cuando uno escucha, uno puede evaluar, pero el que habla, más que aprender, vende su posición, independientemente que hay mucha gente a la que haya que escuchar, tiene que haber quien hable y tiene que haber quien escuche. Y el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 13, dice: es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Si hay algún principio fundamental que caracterizó a Jesús, es que él primero escuchaba. Oye, me llama la atención porque él escuchaba a la gente y también escuchaba lo que su mente cavilaba. No sé si se dan cuenta, los que han leído la palabra de Dios, que él respondía, pero luego que la gente cavilaba y luego que la gente hablaba. O sea, él quería saber exactamente que lo que iba a decir era lo realmente correcto. Porque cuántas palabras nosotros no decimos. No se trata de decir palabras, sino que las que digamos sean las correctas, las que realmente sean escuchadas, las que podamos comunicar, con las que nos podamos conectar. Amén. Pero me llama la atención porque en esto de escuchar hay un principio importante, y es que la gente le importa. Quiero que copies esto, lo voy a leer textual. La gente le importa cuánto sabes
en la medida en que ellos sepan cuánto le importas. Yo te lo voy a explicar. Cuando la gente se da cuenta que tienes un interés genuino en ellos, entonces ellos te darán su permiso para liderarlos. En otras palabras, la gente le va a interesar lo que tú digas si primero ellos están seguros de cuánto tú le importas. ¿O entendieron muy bien o no entendieron? Oiga, hay mucha gente muy dispuesta a hablar y hablar y hablar. Pero la gente le interesa más es cuánto le importas. O sea, que lo que tú vayas a hablar tiene contenido de lo grande o lo importante que es para ti esa persona. Entonces, la grandeza de aquellos que tienen éxito está dada porque están más pendientes de cuánto le importa a la persona a la que le habla que lo que le dice. Amén. Hay gente que quiere ser líder, quiere dirigir y lo que quiere es hablar y hablar y hablar, pero lo menos que se ocupa es saber realmente cómo está la persona. Hay gente que por mucho que le hable no va a escuchar si realmente la persona no se siente importante. Habla, Señor. Jesucristo era de los que hablaba en función a lo que edificaba a quien escuchaba. Por eso que es importante primero escuchar antes de hablar. Es importante oír para que lo que diga sea lo correcto, lo necesario. En esto de las conexiones se necesita que tú escuches a quien están a tu alrededor primero o a tu interlocutor. Grandeza de Jesucristo, escuchar antes de hablar. Otro aspecto que me pareció importante, que Jesús se reunió con gente en su nivel y en sus propios términos. O sea, a Jesús no se quiso presentar como el maestro, él era el maestro. Pero él no se presentó, yo soy el maestro, por favor ustedes son los auditores. No. Su lenguaje era de una manera que se podía entender en la audiencia. Él era muy bien entendido por la manera tan coloquial como se comunicaba. Él era de los que no necesariamente tenía que emplear términos rebuscados para poder lanzar una palabra. Miren, yo les voy a decir algo. Yo digo, bueno, Señor, ¿será que a mí me falta profundizar mucho en términos teológicos? Y hay que hacerlo, hay que estudiar. Y de hecho estamos estudiando teología para la gloria de Dios. Pero que no me quite por lo menos la percepción que tengo de que mi manera de poder hablar sea que transmita una coloquialidad en lo que digo. O sea, que sea entendido. Porque yo no vengo aquí a lucirme de la manera como voy a hablar para que, wow, qué pastor y no sabe ni siquiera qué dije. Y a veces se emplean términos tan ricos, tan rebuscados, que la gente no pudo conectar lo que decía anterior con lo que venía luego de la palabra enriquecida. Entonces, si algo tienes que lograr en una buena comunicación es tratar de concatenarte con el tipo de audiencia. Obviamente que cuando tengamos que estar en comunicación con personas de un nivel alto, vamos a tener que tener conocimiento para poder estar a la altura de ellos. Pero la comunicación de Jesús era muy normal. Era muy ceñida a la realidad, a lo que la gente estaba viviendo. O sea, se entendía con facilidad. Amén. Otro aspecto que me llamó la atención es que Jesús hacía muchas preguntas. Pero la pregunta no era con la intención de dejar en ridículo a nadie. La pregunta era con la intención de darle a entender al que escuchaba que era importante.
En otras palabras, Jesús involucró al oyente en el proceso de aprendizaje. Si algo hizo Jesús es que en ese proceso de preguntar, Él involucraba para que la persona se hiciera como una historia de lo que Él estaba diciendo. Amén. Siguiente. Jesús era muy transparente. Si algo me gusta, me ha llamado mucho la atención de Jesús, es que era muy auténtico. Él era muy él. O sea, wow, me impresiona cómo Él rompió el molde. En esos tiempos que todo era tan rígido, todo era tan formal, todo era de una manera tan Él se sentaba en el pie de un árbol y iba a predicar. Mira esto, qué loco es ese, ¿cómo es posible? Mira ahí en la casa, si eso siempre se hace una sinagoga. Entonces, para la gloria de Dios, nosotros tenemos una Biblia en cada lado. Tenemos un vecino que nos puede predicar. Tenemos una iglesia cerca. En el mismo trabajo hay servicios. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo rompió el molde. O sea, Jesucristo cambió el parámetro totalmente. El parámetro fue otro. No le importó lugar, no le importó momento. Jesús contaba historias. Una buena manera de comunicarse es a través de historias. Ustedes no se dan cuenta que él contaba, un publicano iba por el camino, porque él lo que quería era que se relacionara la historia con lo que él quería comunicar. Entonces a veces nosotros decimos 4 letras y queremos ser entendidos. O decimos lo suficiente, porque el error que cometemos es cuando pensamos que con quien nos comunicamos, que somos más que con quien nos comunicamos. Pero cuando nos vemos como iguales, nosotros nos desprendemos a no sobreentender las cosas. Hay gente que sobreentiende, y eso a veces le pasa mucho a las mujeres. Huele a pollo. Y el hombre que es muy medio perdión, yo soy más o menos perdión. A mí me dicen, pues si le me dice huele a pollo, y yo digo, qué rico, y sigo. A mí me tiene que decir, papi, quiero comer pollo. Porque mientras más claros sean conmigo, yo entiendo mejor. Entonces después viene la cara apretada de la mujer. ¿Qué pasó aquí, pues? No, eso no es con mi esposa, ¿verdad? Que ella no es. Pero es lo que hace el amo. Entonces al rato, como a las 3 horas, bueno, pero por favor, ¿qué te pasa? ¿Qué hice? Yo te dije que huelía a pollo. Mira las maneras como dando a entender, nunca deja entender nada, por Dios. Deja de entender, no des por sobreentendido nada. Sé dibuja, sé gráfico, sé ilustrativo, las palabras sean exactas, incrústasela al marido. Y uno es medio perdión, y la cabeza de uno está metido en otro lado. Y le dicen huele a pollo, lo más que uno puede decir es verdad, huele a pollo porque huele a pollo. No está mintiendo. Amén. Dale un aplauso a mi Señor. Hay que tener claro cuando se cuente la historia el motivo por el cual nosotros estamos relatando esa historia. A veces hay gente que habla, entonces comienza con historias, se sale del cuento, se va para otro lado. Y yo a veces me doy cuenta cuando la gente sale. A mí a veces me pasa que cuando yo cuento una historia, yo digo, ¿cómo me devuelvo? Tengo que buscar unos caminitos verdes.
Las historias tienen que tener el propósito de comunicar lo que quiere transmitir, no perder la idea. Jesús era muy claro en esto de las historias, porque la historia era una ocasión de vender la idea que él quería transmitir. Otro aspecto que era importante donde Jesucristo se nutría es que para él era más importante apartar tiempo a solas que con las multitudes. Entonces los errores que como, no, ¿cuántas multitudes hay? ¿Dónde hay? Yo realmente, bueno, o sea, hay gente que quiere nada, donde esté la multitud de ahí. Mire, hermano, preocúpese más tiempo por pasar a solas con Dios. Ahí es cuando es bien entrenado. Jesús se relacionaba más el tiempo que pasaba a solas que lo que se comunicaba. Él fijaba el rumbo. Por eso es que toda familia, toda organización, toda iglesia, toda pareja tiene que tener una visión. Si tú quieres tener éxito, tú tienes que saber a dónde vas a llegar. Hay gente que comienza a hablar y no sabe cuándo va a terminar, porque al final se le olvida el motivo por el que comenzó a hablar. Y como nosotros de verdad en estos países cálidos somos muy cuenteros. Nosotros somos un cuento. Sí tenemos que tener claridad de lo que nos estamos comunicando. Otro aspecto que es importante. Cuando de comunicación se trata de mirar a la gente a la cara. Un error que se comete la gente por lo cual nunca transmite nada es porque, mira, ya sabe qué tal, mientras más lejos, más distante, más de espalda, más mirando por otro lado, mejor. A la gente le gusta que la miren a la cara. Jesucristo era de los que cuando tú miras a la cara a la persona le muestra la importancia que ella tiene. ¿Usted no se da cuenta? Hay veces que gente no quiere levantar la vista para mirar de frente. Tienes que acostumbrarte si no tienes el hábito. Ahora esto se convirtió en el gran distractor. Y hay otra técnica que se está adquiriendo más fea todavía, que se llama el autista, que anda con un aparato que se pega aquí y se ve un cable que se viene para acá, no lo tiene, a los oídos, y anda en grupo. Anda el grupo y anda el carapacho de la persona como que si no existiera. ¡Epa! No sirve para nada, sí, es verdad. Familias enteras, uno con el iPad, otro con el teléfono, otro con el Wii, otro con y todos en el mismo lugar, en el mismo centro, cada quien en su mundo. ¿Y esto cómo hace daño a una comunicación efectiva? ¿Cómo se puede dar una comunicación donde cada quien tenemos que darle importancia a que está a nuestro alrededor?